10 minutos han pasado de las 9 de la mañana en el territorio nacional. 9 grados de la temperatura, 31 es la máxima que se espera para hoy, a poquitos días de recibir la primavera en la República Argentina. Lo vamos a saludar al doctor Juan Vicente Sola, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, porque ayer el Senado de la Nación, que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desplazó de sus funciones a 3 jueces que coincidentemente estaban investigando causas que la involucran justamente a Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Sola, Hugo Lombardi lo saluda desde Mendoza, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Encantado de conocerlo y hablar con usted. Bueno, muchas gracias por su atención. Doctor, ¿qué análisis hace, qué lectura tiene de esto que ha pasado ayer en el Senado con los 3 jueces? Mire, esto se inserta en un marco de gran irregularidad constitucional de los últimos, ya casi diría días. Piense usted que esta decisión del Senado, con su gran irregularidad, se inserta también en los problemas de las sesiones no presenciales, es decir, prohibidas por la Constitución en los diputados, que ha dado lugar a un amparo, en la situación que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ya es una provincia más en la Argentina después del 94, cuando le han reducido la coparticipación por un decreto. Y ayer hemos tenido esta situación sorprendente, que después de una decisión del Consejo de la Magistratura, que contrariamente a la práctica argentina tradicional, muy antigua además, de que se podían trasladar los jueces federales a distintas funciones, se requería un nuevo acuerdo del Senado para tal función, cuestión que no está en la Constitución, pero que además, en este caso, era una cuestión aprobada por acordadas de la Corte Suprema. Como usted sabe, la Corte Suprema tiene la superintendencia de la justicia federal y aún por encima del Consejo de la Magistratura, y en esto había sido una cuestión ya aprobada. Lo grave, usted lo ha señalado, 2 de esos jueces habían participado como camaristas en la apertura de juicios para la señora vicepresidenta de la Nación, y uno, Castelli, y ese es el caso más grave, es el caso de alguien que está en el juez en el Tribunal Oral Federal número 4, en el cual va a juzgar nada menos que la responsabilidad de la señora vicepresidenta y otros acusados en el proceso oral, en el debate, para decirlo en términos más técnicos, sobre nada menos que la cuestión de los cuadernos, es decir, el caso más grave o por lo menos más escandaloso en materia de delitos de lo que llamamos normalmente corrupción en los últimos años, ¿no? Esto tiene varios problemas. El primero, que va en contra de la Constitución. La Constitución dice que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales, es decir, los jueces naturales son los designados antes del hecho. Esto se pensaba siempre como una garantía para el acusado. Lo extraordinario ahora es que se cambia al juez para darle una ventaja o propuesto por el acusado. Es decir, el acusado no le gusta el juez que le toca y utiliza un sistema, utilizando el poder que tiene, para que le cambien al juez y tener uno más favorable. Esto es una grave alteración. Tiene además otra característica en los 3. Es que piensan erróneamente que con esto se podría atacar los actos ya cumplidos de estos jueces. Es decir, Bruglia y Bertuzzi tomaron decisiones que afectaron directamente a la señora vicepresidenta y a otras personas, y entonces imaginan que si su designación hubiera sido irregular, estos actos serían no tendrían virtualidad, es decir, serían declarados ilegales. Esto no es así, es decir, ahí los que lo hicieron no leyeron bien los precedentes de la Corte Suprema. La Corte Suprema, de un caso que se llama Rosa,
ROSZA, ha declarado que la inconstitucionalidad, si existieran en estos temas de competencia judicial, son para el futuro. Es decir, se cumple la preclusión y los actos cumplidos son válidos. Pero más allá de la ignorancia de nuestros legisladores, o de algunos de nuestros legisladores, desgraciadamente, lo que ocurre es que hay que tener claramente determinado que existe una garantía constitucional, y es la garantía de los jueces naturales, que debe cumplirse en todos los casos, porque la gran virtud que tiene que tener la justicia es la independencia. Sin un juez independiente, no importa el conocimiento que tenga, no importa las características de su designación y sus características personales. Si un juez es independiente, no tenemos realmente garantías, ninguno de nosotros. Ahora, doctor, la oposición, el oficialismo en este caso, hace referencia a que estos jueces fueron designados por Macri precisamente para perseguir de alguna manera a la hoy vicepresidenta de la Nación. Pero esto, más allá de que no es en el caso, porque alguno de ellos ha sido designado con anterioridad a la presidencia del ingeniero Macri. Si un juez es acusado de alguna forma de irregularidad, mucho más general, primero está el remedio de la recusación. Si los jueces se pueden recusar con causa. Si yo voy a ser juzgado por un juez que considero que ya tiene una opinión tomada con respecto a mi decisión y mucho más, y ha sido designado para perseguirme, lo primero que tengo que hacer es recusar. Sobre esto, la doctrina es la tradicional. La segunda alternativa es que si este asunto hay una prueba concreta de este tipo de actividad, puedo pedir la remoción, denunciarlo al Consejo de la Magistratura, que se le ponga una sanción. Pero lo primero que tengo que hacer, aún antes de eso, cuando digo esto, debo claramente demostrarlo. No alcanza con hacer el comentario. Este es el punto, porque no hay ningún sentido para indicar, primero, que los camaristas Bruglia y Bertuzzi hayan actuado con una decisión de persecución contra nadie, pero en el caso del doctor Castelli es un acto que va a cumplir en el futuro. Es decir, todavía no ha actuado. Es decir, va a actuar cuando se abra la acción pública del juicio oral contra las personas acusadas por el juez Bonadío y la Cámara, en la famosa causa de los cuadernos, que es una causa extremadamente grave, no hace falta que lo recordemos, ya todo está en la opinión pública, la gravedad de esta acusación ha sido muy investigada. Entonces, es más bien, para usar un término clásico, una chicana para justificar algo que no tiene justificación. Y porque, esto muestra el debilitamiento de las instituciones, porque usted está diciendo concretamente que acá hay un desconocimiento de los legisladores de lo que han votado. Mire, yo no sé cuánto saben los legisladores. Me sorprende que en un tema tan delicado se haya votado en bloc, tan rápido, con una falta de legitimidad en el sistema de sesiones, porque piense que antes de tomar esta decisión, con gran velocidad, el Senado de la Nación decidió postergar las sesiones virtuales en contra de la opinión de la minoría. Quiere decir, cuando digo, la característica particular del Senado es que el Senado representa a las provincias. Quiere decir que hay un grupo importante de provincias y de opiniones internas dentro de las provincias que no han sido tomadas en cuenta, es decir, se las ha prácticamente excluido de la decisión. ¿Por qué? Porque se decidió así rápidamente, se decidió por decisión de la vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado, pero no lo integra. Porque no es que como en diputados, que el presidente de la Cámara es votado por la Cámara. Por las características del federalismo, claro, el presidente del Senado se elige de otra manera, justamente para que no haya provincias sin representación.
Acá se deja sin representación a varias provincias, entre la de Mendoza, la posición mayoritaria de la provincia de Mendoza la dejaron afuera. Es decir, y se decide tomar una forma de liberación en la cual se excluye lo habitual, que es el reglamento del Senado, que existe hace muchísimo tiempo. Y que además se utiliza como argumento una decisión de la Corte que en realidad dice que no puede juzgar sobre el tema y simplemente menciona al pasar, bueno, usted tiene su reglamento, cúmplalo. Es decir, acá no hay caso. Eso fue lo que dijo la Corte. Es decir, se utiliza una justificación falsa. Esto es muy irregular. Y es muy irregular y muy sorprendente que los senadores hayan votado en bloque un tema tan sensible como es la garantía de los jueces naturales. Esto llama mucho la atención, porque no estamos hablando de normas políticas en general, de posiciones sobre cualquier punto. Son temas profundamente de la conciencia de nuestros legisladores, porque es nada menos que el cumplimiento de la Constitución. Y permite entonces ahora, por una decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado con otra integración, sacar jueces, moverlos. Es realmente muy grave. Permítame un capítulo aparte del tema del per saltum famoso. La Corte Suprema no ha resuelto sobre esto porque no hay, en general el per saltum es una cuestión muy particular, pero yo creo que lo resolverá en los próximos días y espero que tengamos una opinión técnica de la Corte Suprema sobre este asunto. Doctor, y aprovechando el eje también de esta charla es la reforma judicial que lleva adelante el gobierno, el ejecutivo que encabeza el presidente, que en campaña dijo: no vamos a reformar nada de la justicia ni vamos a ampliar la Corte. Una Corte que cuando se creó tenía 5 miembros, después se amplió a 7, en el tiempo de Menem llegó a 9, después con la reforma del 94 volvió a 5. Hoy se habla de que justamente quieren ampliarla. Todo va en función de conseguir la impunidad de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Mire, con respecto a la reforma, es insensata porque ya hay una reforma aprobada que establece el sistema acusatorio, sistema que es un poco más caro y requiere un ajuste importante, y por ese motivo se aplica ahora transitoriamente, no transitoriamente, definitivamente, pero para ampliar en 2 provincias en el norte y debería ya aplicarse al resto del país. Con el sistema acusatorio cambia el sistema, todo el procedimiento, y va a haber que hacer un ajuste muy considerable en la justicia federal. Por lo tanto, esta reforma es, como usted dice, sorprende por innecesaria y da la impresión para designar más jueces amigos, aprovechando las mayorías en un momento, ¿no? Mayorías que hasta hace poco no se tenían, en fin, es toda como que cada gobierno quiere ajustar la justicia para tener jueces amigos. Con respecto a la Corte, la situación es más grave. La tradición argentina ha sido que los jueces de la Corte son 5, como era en Estados Unidos cuando se dictó la Constitución, y deben ser nombrados en distintas etapas del gobierno. Es más, hay una tradición muy antigua, la inició el presidente Mitre, de ofrecerle la presidencia de la Corte a alguien de la oposición. Esto lo hizo, como dije, el presidente Mitre, lo hizo el presidente Roca, lo hizo el doctor Alfonsín, que lo ofreció a Luder, que no aceptó. Y además, el problema es cuando se designan jueces, se amplían, es para tener una corte amiga. Lo hizo el doctor Frondizi, con lo cual llevó la renuncia del presidente de la Corte, el doctor Alfredo Orgaz. Usó por primera vez la frase cansancio moral. La ampliación de Menem llevó a la renuncia de 2 jueces, el doctor Baqué y el presidente de la Corte, el doctor José Severo Caballero. La Corte de Menem terminó muy mal, como no hace falta que un periodista como usted no lo va a recordar perfectamente. Juicio político, renuncias, escándalo, libros denunciando hechos. Terminó
escandalosamente, y actuó escandalosamente, desgraciadamente. No es un buen recuerdo. Por lo tanto, parecería que la Corte ampliada tiene siempre mala suerte. Terminó mal la de Frondizi, terminó muy mal la de Menem. Si se quiere ampliar la Corte es con un solo objetivo, es tener una Corte amiga para que de esa manera se justifique cualquier hecho. Porque la única garantía que nosotros tenemos como habitantes de que se respeten nuestros derechos es tener jueces independientes. La función de la Corte es mantener la división de poderes, y una Corte políticamente amiga termina con la división de poderes y termina con la República. Cuando digo la República me refiero a lo cotidiano de todos los días, a que se pueda cruzar el país libremente, que no haya aduanas anteriores, que no nos puedan detener, que se permita libertad de expresión, todas esas cosas Y con que esta nos hacen la reforma, vida sí, posible. con esta reforma, ¿usted piensa que no vamos a tener una justicia independiente? Mire, si yo amplío la Corte, no es para tener una justicia independiente, es para tener una justicia adicta. Usted dice una ¿Entiende? frase, Pero esa es una regla. Mire, sí, fue curiosamente el presidente Kirchner el que redujo la Corte, la norma de 9 a 5. Y fue una medida muy aplaudida en su momento y aumentó su prestigio. Te recordará ese, sí, que sí. después del juicio político se designaron algunos miembros y se redujo la Corte y finalmente se integró con 5 miembros, como es la integración tradicional, ¿no? Sí me decía, perdón. Lo que le quería preguntar, hay una frase suya que dice que la Corte adicta paradojalmente debilita al gobierno que la impone. ¿Eso qué Es quiere decir? cierto. Mire, esto es un tema muy interesante para analizar, que se dijo hace mucho tiempo. ¿Por qué, por qué es necesario tener una Corte independiente? Porque la sociedad y la política tiene conflictos graves. Si yo tengo una Corte adicta al gobierno del momento, esa función que cumple la Corte, primero de árbitro entre las provincias, de los conflictos interprovinciales, después de árbitro entre los conflictos entre el presidente y el Congreso, se pierde. Y la sociedad va a ver con preocupación que no tiene ninguna referencia, que no tiene ninguna autoridad independiente, honesta, que va a preservar sus derechos. Entonces finalmente ocurrió con el problema ocurrió, se nota más, nos ocurrió muchas veces, cuando el presidente Perón hace un juicio político a la Corte y se echan varios de sus miembros, se echan 3, uno renuncia, el procurador general también lo echa y designa jueces amigos, muy amigos en todo, políticamente muy amigos, tan amigos que integraron la Constitución, fueron constituyentes en el 49, integrando la lista del partido de gobierno. Perdió una referencia y eso debilitó su poder, no lo aumentó. Puede haberlo aumentado al primer momento, tener una corte adicta. Uno de los problemas que tenía el presidente Menem también, al tener la corte que se llamaba de la mayoría automática y que le permitía dictar decretos de necesidad de urgencia libremente, perdió su prestigio frente a la sociedad y finalmente lo hizo más débil y no más fuerte. En cambio, la existencia de una corte independiente hace que al mantenerse la independencia de los poderes, al establecerse un control judicial sobre los conflictos interprovinciales, al saber la población que tiene un juez independiente al que recurrir, evita conflictos que si no necesariamente terminan enfrentando al presidente, debilitando su poder y a veces llevando a conflictos serios. ¿Hay Porque descreimiento de la sociedad, de la gente, de la justicia? yo solo me puedo guiar por encuestas que son públicas, pero la imagen de los jueces es mala, por razones que vienen de mucho tiempo. Primero, el procedimiento que tenemos escrito es extremadamente lento, además por las características que tienen es secreto porque está escrito en un expediente. Entonces, al ser tan lento en todas las provincias, los procesos que duran años,
jueces que por características circunstanciales que se han dado, no pagan impuestos, no pueden ser detenidos. En Estados Unidos sí pueden ser detenidos los jueces. Este, no dejan de ser jueces, pero ha habido casos de jueces federales que están en prisión. Todavía cobran el sueldo hasta que el Senado los remueve. Pero pero quiero decir, esto ha creado una imagen de un juez distante, lento, alejado de las necesidades de la sociedad. Ha habido maneras de resolver esto, algunas han salido mejor que otras, formas alternativas de solucionar conflictos, como la mediación, las sanciones acordadas en el caso penal, este, eh, pero la realidad es que la justicia se ha mantenido alejada. Pero el peor problema que puede tener un juez es si da una imagen de parcialidad. Un juez tiene que ser imparcial. Es la gran virtud, porque es la única garantía que tenemos frente al autoritarismo. Porque de última, nuestra libertad, nuestro dinero, nuestra propiedad, todo lo que nosotros queremos en el mundo, el bienestar de nuestra familia, depende de una decisión judicial en último momento. Doctor, Entonces es un tema muy complicado. sí, con todo lo que usted ha mencionado, y le agradezco la oportunidad de hablar y escucharlo, con todo lo que ha dicho, ¿se respeta la Constitución actualmente en nuestro país? Bueno, la Constitución dice muchas cosas, pero desgraciadamente hay tendencias autoritarias que nos preocupan. ¿Por qué? Porque bueno, vemos el ataque a los jueces, vemos el ataque a las sesiones en los diputados, ¿no? Que son los temas centrales de la división de poderes. Sin división de poderes no hay derechos. La única garantía es que los poderes estén separados y evitar el autoritarismo, porque si no, no tenemos garantías. Esto parece una cuestión casi romántica, ¿no? Pero es real. Si yo no tengo división de poderes, no tengo garantías. Esto es así. Entonces, cuando vemos esos ataques, nos agarran preocupaciones de tendencias autoritarias. Pero además, a esto se suma algunos hechos que son sorprendentes. Primero, declaraciones públicas de funcionarios que hablan en contra del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es parte esencial de nuestras vidas. Si usted tiene una casa que quiere preservar sus cosas, todos hablan del derecho de propiedad como si fuera exclusivamente un derecho de personas muy, muy ricas. Entonces, es de todo el mundo, es la propiedad de sus cosas. Después, y en esto ha habido manifestaciones de funcionarios públicos o de personas cercanas a las autoridades públicas que hablan libremente con respecto a ocupaciones, a despreciar inclusive la existencia de la nación. Después, segundo tema, se hacen declaraciones insólitas, autoritarias. Entonces nos ponemos frente a una situación que nos sorprende, porque no son declaraciones públicas que se refieren a la defensa de los derechos individuales. Este es un país que ha sufrido mucho en materia de falta de derechos. No somos Suiza, acá ha habido cosas terribles en todos los años de nuestra vida. Entonces es un país que tiene que cuidarse, porque ya es un país enfermo de autoritarismo. Imagínense que Sí. usted sale de Mendoza y no puede cruzar la provincia de San Luis. ¿Cómo es posible esto? La Constitución tiene 2 artículos en la Declaración de Derechos y Garantías sobre Libertad de Tránsito. Y sin embargo, autoridades locales y provinciales y municipales bloquean el paso de las personas. Totalmente. Esto es una cuestión insólita, que ya llega hasta extremos casi, diría, de una sociedad fuertemente autoritaria. Doctor, ¿cómo va a terminar, o si es que en algún momento va a terminar, con todas las causas que tiene la actual vicepresidente? ¿Usted cree que en No lo algún... sé. Pero yo no lo sé, no quiero decir, es decir, a mí me sorprende un poco todo este movimiento, porque si uno está acusado de algo, lo que quiere
es que haya un juicio justo y lo libere. Si no tiene un juicio justo, entonces puede terminar o injustamente condenado o injustamente liberado, con lo cual siempre hay la sospecha en la sociedad que personas de altos cargos en la función pública han sido culpables e injustamente liberados. Es decir, crea ante nosotros la sospecha de casos que a lo mejor puede ser inocente. ¿Entiende usted la complejidad de esto? Sí. Entonces, ¿cómo va a terminar? Yo digo, no lo sé porque no conozco la prueba en detalle. La prueba que se ha producido, no toda, porque no toda se ha producido, porque tenemos que esperar el debate, parece fuertemente acusatoria. Y además, la irregularidad del proceso, todo lo que ha tardado, la imposibilidad de traer prueba que sea de hechos que han ocurrido en el exterior, como usted sabe, en algunos casos son empresas extranjeras que han tenido procesos en países cercanos como el Brasil, y esa prueba no ha sido incorporada plenamente al proceso. Es decir, nos da sospechas muy serias. Y esto destruye nuestra confianza en los funcionarios, pero también termina nuestra confianza en el sistema democrático. Es muy complicado, es muy grave. ¿Y es necesario una reforma de la justicia en este momento en la Argentina? La reforma ya ocurrió, tenemos que pasar al sistema acusatorio, que es una... Usted sabe que está en la Constitución, en 3 lugares, el juicio por jurados, 3 partes, entre ellos en un artículo de declaraciones, derechos y garantías. Es de 24. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio para la nación y para las provincias tener proceso oral y juicio por jurados. Todavía no lo hemos hecho. Esa reforma es imprescindible. Hay que hacerla. Bueno, usted Es habla, más, está sí. hecha y tenemos que cumplirla. Usted habla de un sistema acusatorio. ¿Deberíamos tener más fiscales y no tantos jueces? No, no es un problema de número, es de lo que hace cada uno. Nosotros seguimos teniendo lo que se llama el sistema inquisitivo. Inquisitivo viene de inquisición. Es decir, el juez hace también de fiscal. Entonces, imagina, ¿qué garantía es esa? La idea de un sistema democrático es que haya un juez independiente, que haya un fiscal que maneje la acción, que el juez solamente controla alguna problema para evitar excesos, pero la realidad de la acción la lleva el fiscal. Se ahorran todo el largo proceso de instrucción, porque ahora tenemos en realidad 2 juicios, el que leemos en los diarios y después el real, por eso dura tanto. Bueno, Entonces tenemos que darle la competencia al fiscal, el fiscal prepara la acusación, van ante un tribunal oral con jurados, o a veces sin ellos, pero tribunal oral, se acusa, se defiende y termina. Y esto hace que todo sea infinitamente más rápido. Si uno piensa que a veces en Estados Unidos los juicios duran días y acá duran años, algo mal estamos haciendo, ¿no? doctor, para finalizar, estamos charlando con el doctor Juan Vicente Sola, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, para cerrar y agradecerle nuevamente la oportunidad de hablar. ¿Esta reforma judicial nos asegura un correcto control de la constitucionalidad? No, esta reforma judicial es una reforma a simple vista, digo, es una reforma para tener más jueces amigos, es una reforma para que algunos gobernadores de provincia tengan jueces federales y cámaras federales con jueces adictos. La idea de que hay una justicia federal es que puede haber, además de los jueces provinciales, en los cuales a veces hay sospecha de parcialidad, haya jueces federales independientes. Entonces, se quieren designar muchos jueces federales para que todos los gobiernos, incluyendo algunos gobiernos provinciales amigos, tengan jueces adictos, con lo cual se produce una distorsión brutal. Imagínese, en algunas provincias no hay cámaras, por lo cual hay un juez federal fuera de la provincia que va a mantener alguna independencia. Se quieren nombrar cámaras para que haya jueces amigos del gobierno local,
en muchas provincias, no en todas, solo de las provincias amigas del gobierno. Es una cuestión un poco extraña. Lamentablemente no es una buena reforma y todos deseamos que no ocurra y que nos permita un momento de reflexión y hacer o cumplir la verdadera reforma judicial que ya está hecha y que simplemente debemos traerla como se está cumpliendo en la provincia de Salta y Jujuy. Doctor, que la pase bien y muchísimas gracias por No, gracias a atendernos. usted y muchas gracias por llamarme. Hasta Que la luego. pase bien. Hasta luego. El doctor Juan Vicente Sola, profesor titular de la UBA en Derecho Constitucional, hablando de la reforma y también del desplazamiento de los jueces que ayer se votó en el Senado de la Nación sin la presencia de la oposición. 41-0 terminó la votación. 9 de la mañana, 40 minutos, 9 grados la temperatura, 30 la máxima para hoy.